cómo influye la densidad en la carga de entrenamiento. Muchas veces cuando nos ponemos a analizar la carga de entrenamiento solo tenemos en cuenta dos variables, el volumen y la intensidad, y obviamos por completo la parte de la densidad, que es un factor también muy importante a tener en cuenta. Por eso, en el vídeo de hoy os voy a enseñar con un ejemplo muy gráfico y muy claro cómo la densidad puede afectar a la carga de nuestras sesiones. Así que sin más, vamos a ello. Pues bien, para hablar de este concepto de densidad me he basado en este artículo de Renfri y colaborador en el 2022, salió recientemente y me llamó mucho la atención, sobre todo también por el título. Y dice replanteándose las cargas de entrenamiento y te dice, ¿qué prefieres? ¿Una piedra grande o muchas piedras pequeñas en el pie? Fíjate que el volumen es el mismo, pero la densidad cambia por completo y los efectos que tienen son totalmente diferentes. Y para eso, para explicarlo de manera gráfica y de manera representativa, voy a explicarlo a modo de historia con un ejemplo que deja Nassim Taleb en su libro Antifrágil, en el que habla que un rey quería castigar a su hijo y el castigo que le sometió fue a tirarle una piedra de 1000 kilos a la cabeza. Pero conforme se iba acercando la fecha del castigo, el día del castigo, el rey empezó a replantearse y a decir, si le tiro una piedra de 1000 kilos a la cabeza, voy a matar a mi propio hijo. ¿Qué tal si le tiro 2 piedras de 500 kilos? Y el efecto que iba a producir sería el mismo. ¿Y qué tal si le tiro 10 piedras de 100 kilos? Hasta que llegando el día, el castigo que le propuso fue tirarle 1000 piedras de 1 kilo. El volumen es el mismo, son 1000 kilos, pero el efecto que iba a producir en la persona era totalmente diferente. Si yo le tiro una piedra de 1000 kilos, voy a matarlo. Si le tiro 1000 piedras de 1 kilo, como mucho, le hago una brecha. Para que veamos que aunque el volumen sea el mismo, el efecto que produce ese volumen, en este caso en la persona, es totalmente diferente. Pues esta historia o este concepto trasladado a la carga de entrenamiento pasa exactamente igual, porque muchas veces cuando nos ponemos a analizar nuestras sesiones de entrenamiento parece que solo nos fijamos en el concepto de volumen. Y aquí os pongo un ejemplo práctico muy visual y también muy gráfico. 45 minutos de partido o 5 minutos de trabajo intermitente 15-15. En cuanto a valores absolutos, exactamente lo mismo, 400 metros de high speed running, por fijarnos en la variable de alta intensidad. Cuando realizamos este trabajo intermitente 15-15, buscamos meter una cuña de alta intensidad de manera más general, de manera más analítica, y acumulamos en esos 5 minutos 400 metros. Pero claro, si solamente nos fijamos en la carga total de lo que han hecho y estamos obviando la densidad, es decir, en el tiempo que han hecho esos 400 metros, estamos dando a entender que hacer 45 minutos de partido es lo mismo que hacer 5 minutos de trabajo intermitente, pero el impacto que tiene a nivel fisiológico hacer 45 minutos de partido o hacer 5 minutos de trabajo intermitente es totalmente diferente. Este ejemplo lo tenemos que tener muy claro a la hora de realizar sobre todo esos trabajos complementarios, esos trabajos compensatorios, porque muchas veces cuando nos ponemos a analizar y nos ponemos a cuantificar la carga de entrenamiento parece que vamos a redondear números, vamos a cuantificar números, y si hemos puesto por ejemplo que el jugador tiene que llegar a 700 metros de alta intensidad o el jugador tiene que hacer 5 kilómetros en una sesión, jugamos a completar números y vamos metiendo cuñas de trabajo analítico hasta llegar a los valores que yo quiero, pero no nos damos cuenta de cómo llegamos a esos volúmenes, cómo llegamos a introducir esa carga. Y ese cómo es la densidad, porque muchas veces en este tipo de sesiones hay jugadores que nos pueden dar un RPE alto e incluso haciendo menos que a nivel objetivo que en 45 minutos de partido. ¿Esto cómo puede ser? Porque lógicamente la densidad ha sido muy alta y el impacto a nivel fisiológico que esto crea en el jugador también ha sido muy alto. Y esto es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de controlar, cuantificar y planificar la carga y a la hora de diseñar las sesiones. Y todo este tipo de protocolos que vamos haciendo en el post partido, en la sesión +1, al finalizar la sesión que voy a meterle en el -4 una cuña de trabajo neuromuscular, en el -3 una cuña de trabajo analítico, de trabajo intermitente para que lleguen a esos volúmenes que yo había planificado o que yo quiero que lleguen. Y obviamos por completo solo la densidad y solo nos fijamos en el volumen total, solo nos fijamos en completar números, nos puede ocurrir esto, que dos jugadores, independientemente, en este caso son dos tareas diferentes, pero puede pasarnos que dos jugadores totalmente haciendo el mismo volumen, el RPE que nos muestre en la sesión sea totalmente diferente, y no es que uno esté equivocado y otro esté acertado, o es que uno esté peor o es que otro esté mejor, que también puede ser por uno de esos factores,
sino que muchas veces nos ponemos a analizar cómo han llegado a conseguir ese volumen total de la variable que sea, distancia total, high speed running, sprint, distancia por encima del 85% de la velocidad máxima, aceleraciones, desaceleraciones, la variable que sea, pero la forma en la que han llegado a ese volumen es totalmente diferente y lógicamente el impacto que va a dejar en los jugadores también es totalmente diferente. Por eso debemos replantearnos, como dice este autor, replantearnos las cargas de entrenamiento y ver cuándo sería conveniente realizar ese tipo de trabajos, sobre todo analíticos, compensatorios, porque muchas veces no tenemos en cuenta el concepto de densidad y única y exclusivamente nos fijamos en el volumen y la intensidad. Y estamos obviando un concepto que también es bastante importante, sobre todo a nivel fisiológico, y para tener en cuenta esa carga interna, ese impacto que deja en el jugador todo este volumen de entrenamiento que nosotros le estamos metiendo. Lógicamente todo esto tiene una explicación muchísimo más larga, habría que entrar en el diseño de las tareas, habría que entrar a analizar variables, habría que entrar en planificación, periodización. Por eso, como digo siempre, aquí abajo en la descripción del vídeo te dejo un enlace para que puedas hablar conmigo directamente, que te explique cómo se hace todo esto paso a paso y que veas cómo lo hago dentro de la academia con los más de 1000 alumnos que ya han pasado por ahí. Así que sin más, te veo en el siguiente vídeo y espero que te haya gustado. Un saludo. Switching up, I might have to switch a little face up. Right hand to the gavel.